Nací en Rumanía, llevo casi 8 años en España. La razón por la que vine a España fue porque no quería casarme con quien me habían planeado el matrimonio después de acabar mis estudios. Mi labor en Madrid, bueno, no es solamente lo que es la asociación en sí, sino también detectar esas situaciones de riesgo para la población gitana rumana, como también para la población rumana, si la hay. ¿En qué sentido? Si detecto una situación de riesgo, intento transmitirlo hacia algún programa de noticias de alguna cadena pública o una cadena nacional que sea vista en toda España, para que la gente conozca la situación y que no vayan a catalogar a todos los gitanos rumanos y a rumanos como que sean componentes de redes mafiosas o que sean los malos de la película. Como cualquier persona que se dedica, pues digamos, a la investigación, que es mi preparación oficial que tengo, pues de oídas me entero que está pasando algo. Y entonces yo intento hacerme pasar por la persona que está interesada en acceder a ese tipo de servicios donde se aprovechan de la gente necesitada. Entonces, si yo, averiguo que todo eso es cierto, es cuando cojo la cámara y voy y grabo. La raza gitana, digamos que también anteriormente, hablando de territorio rumano, lo que mejor conozco, pues estaba repartida por profesiones y como en todas las culturas y como en todas las comunidades, repartidos también por el tipo de personas, buenas y malas personas. El cambio ha sometido a las buenas personas a que sean víctimas de las malas personas hoy en día por la pobreza.